Las crónicas del Poisson. 28 de agosto de 2022. Vox y la nueva derecha europea. Es difícil que hoy en día quede alguien en España que no tenga ya una opinión acerca del partido Vox. Vox es el partido español ubicado en la nueva derecha, entre comillas, europea, a la cual pertenecen otros partidos, la mayoría más antiguos que Vox, tales como el Front National, de Francia, fundado por Jean-Marie Le Pen y continuado actualmente por su hija Marine Le Pen, con el nuevo nombre de Rassemblement National. Fratelli d'Italia, actualmente liderado por Giorgia Meloni, y resultante de una división del partido de Silvio Berlusconi, Il Popolo della Libertà. El partido también italiano, la Lega, fundado por Umberto Bossi, y actualmente representado por su secretario federal, el polémico Matteo Salvini. AfD, siglas de Alternative für Deutschland, alemán, actualmente liderado por Tino Kruppaya y Alice Weidel. Fidesz, contracción de Fiatal-Demokraták Szövetsége, o Alianza de Jóvenes Demócratas, que actualmente gobierna en Hungría con Viktor Orbán. El Zjednoczona Prawica o Derecha Unida, polaco, fundado por Jarosław Kaczyński, y que actualmente gobierna en Polonia, con Mateusz Morawiecki. El Chega, o Basta, portugués, dirigido por André Ventura, y otros más que sería prolijo mencionar aquí, porque prácticamente cada país europeo tiene su correspondiente partido de nueva derecha. Los políticos de izquierda neomarxistas, de centro-izquierda socialdemócratas y de centro-derecha, antiguos socialcristianos, han conseguido asociar a esta nueva derecha el calificativo de extrema o ultraderecha, con la evidente intención de asustar al electorado con la idea de un posible retorno del fascismo italiano o el nazismo alemán, perdedores de la Segunda Guerra Mundial, a la escena europea. Aunque prefiramos el calificativo de nueva derecha, tenemos que reconocer que el de extrema derecha no deja de tener cierto sentido si se tiene en cuenta que todos estos partidos se ubican a la derecha de los partidos de derecha tradicionales, socialdemócratas y socialcristianos, que surgieron en Europa a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La definición en política de izquierda y derecha, ambas entre comillas, siempre ha sido un tema abierto a debate entre ideas encontradas. Durante el período de la Guerra Fría se acostumbraba a decir que la izquierda defendía al proletariado y que era populista, entre comillas, mientras que la derecha favorecía al gran capital y era elitista, entre comillas. Actualmente este concepto ya no es del todo válido. Los partidos de la nueva derecha tienen su base electoral en el pueblo llano, el antiguo proletariado, y por ello sus rivales neomarxistas y centristas tratan de calificarlos peyorativamente de populistas, mientras que ellos mismos están abrazados estrechamente al gran capital y también al Estado hipertrofiado, y por eso son elitistas. Preferimos los conceptos de que la derecha centra su atención en el individuo mientras que la izquierda lo hace en el colectivo y de que la nueva derecha es patriota, al defender los intereses del individuo común, mientras que los neomarxistas y centristas son progres, entre comillas, una derivación peyorativa del antiguo término izquierdista de progresista, entre comillas, y defienden intereses, o bien extranjeros, o bien de las élites nacionales, pero nunca del pueblo. Los motivos para la aparición de estos partidos son variados. Por ejemplo, el Front National pour l'Unité Française, francés, surgió como evolución de pequeños partidos nacionalistas revolucionarios de derechas que se unificaron en 1971 para formar el movimiento L'Ordre Nouveau. Posteriormente, los integrantes de este movimiento descubrieron sus posibilidades como partido político y, el 5 de octubre de 1972, eligieron a un líder para encabezar sus nuevas aspiraciones. Jean-Marie Le Pen, un soldado veterano, tuerto, que participó en el conflicto armado independentista con Argelia entre 1954 y 1962, en el bando francés.
la Lega Italiana surgió como una coalición de partidos regionalistas propugnadores de la separación de la Italia del norte, centroeuropea y desarrollada, de la Italia del sur, mediterránea, subdesarrollada y mafiosa entre comillas. Otra porción de los partidos de la nueva derecha han surgido, como escisiones o reagrupamientos de partidos anteriores, a partir del final de la Guerra Fría en 1991, cuando colapsó la Unión Soviética, se aplacó la amenaza comunista en Europa, se liberaron del dominio soviético las antiguas naciones del este europeo, se independizaron las nuevas naciones postsoviéticas, comenzó el período de prevalencia unipolar de los USA en la escena global, y apareció el islamismo, para rellenar el vacío de poder dejado por la influencia soviética en las naciones musulmanas. El final de la Guerra Fría marcó un antes y un después en la historia europea cuyos efectos aún continúan desarrollándose. Sus consecuencias son tan vastas y variadas que sería demasiado prolijo el tratar de analizarlas en detalle. Pero baste decir que en la mayoría de la Europa occidental significó el final de un período de gobiernos, economías y sociedades, más o menos liberales, y relativamente prósperas que predominaron desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y hasta el final de la Guerra Fría en 1991. A partir de entonces, los europeos nos hemos visto sometidos a un creciente autoritarismo de una Unión Europea, cada vez más asfixiante y cada vez más disfuncional, junto con un marcado incremento del tamaño y del poder de los estados, cada vez más intervencionistas, cada vez más elitistas, cada vez más expoliadores mediante los impuestos y cada vez más corruptos y clientelares con los dineros públicos. Aparte y por encima de las peculiaridades regionales, este cambio generalizado de la política europea ha sido y está siendo fomentado por unos agentes internacionales muy importantes, empeñados en el establecimiento del por ellos denominado nuevo orden mundial. Estos agentes internacionales conforman una muy poderosa coalición de neomarxistas, plutócratas hipermillonarios, globalistas totalitarios y burócratas supremacistas. En España, y por brevedad, algunos hemos denominado a esta coalición como, simplemente, los progres, o, la coalición progre, y a su modus operandi, como la ideología progre. Entre las directrices progres que una Unión Europea y unos estados intervencionistas están tratando de inculcar en los pueblos europeos, y prestando especial atención al español, se cuentan. 1. Aumentar el tamaño del Estado enchufando personajes adeptos a la causa progre en una burocracia estatal, siempre en crecimiento, para favorecer a los socios burócratas supremacistas de la coalición progre. 2. Aumentar todo lo más y todo lo rápido posible el gasto público, para favorecer a los socios burócratas supremacistas de la coalición progre. 3. Aumentar los impuestos, pero solo a los más ricos, entre comillas, para financiar el aumento del gasto público. 4. Sobreregular más y más a la economía para dificultar, empobrecer y eliminar por desgaste a la población emprendedora, hasta que solo quede una plebe menesterosa de las dádivas del Estado para poder sobrevivir. Uno de los objetivos clave del nuevo orden mundial. 5. Sobreregular a la economía de tal manera como para favorecer a las megaempresas de los socios hipermillonarios de la coalición progre. 6. Controlar los medios de comunicación de masas para mantenerlos emitiendo mensajes concordantes con la ideología progre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 7. Controlar la educación para adoctrinar a la población joven desde la infancia hasta la universidad y conseguir aborregarla. Otro de los objetivos clave del nuevo orden mundial, y basado en las enseñanzas de Antonio Gramsci, uno de los padres fundadores del neomarxismo. 8. Legalizar el matrimonio entre homosexuales,
Legalizar la adopción de menores por homosexuales, difundir contenidos homosexuales entre los escolares y, en general, empoderar la homosexualidad para reducir la natalidad. Otro de los objetivos clave del nuevo orden mundial. 9. Legalizar el aborto hasta etapas cada vez más tardías del embarazo, promocionarlo y financiarlo, también para reducir la natalidad. 10. Legalizar la eutanasia y facilitarla para reducir a la población. Otro de los pilares clave del nuevo orden mundial. 11. Empoderar por decreto a la mujer sobre el hombre para dificultar la vida marital y también reducir la natalidad. 12. Inculpar al hombre blanco heterosexual, es decir, el hombre común del pueblo en la mayoría de los países europeos, de todos los males habidos y por haber, sobre todo los de las mujeres, para perjudicar a la paternidad y a la familia tradicional. Otro de los objetivos clave del nuevo orden mundial. 13. Fomentar y financiar el feminismo tóxico, facilitar las denuncias de maltrato machista, falsas o no, y el divorcio expoliador de la mujer contra el hombre, para dificultar la vida marital, perjudicar a la familia tradicional y reducir la natalidad. 14. Fomentar una tendencia generalizada de la población en concentrar su atención sobre temas mundanos, fútiles, odiosos, absurdos, estúpidos, en lugar de los altos ideales humanos propugnados por el cristianismo, la tradición griega y la cultura romana, tales como la responsabilidad, la disciplina, la valentía, el tesón, la honestidad, la lealtad, la ecuanimidad, la urbanidad, la sobriedad, la rectitud, la pureza del cuerpo y del espíritu, la búsqueda de la verdad, del bien, del ideal de Dios, etc. De esta manera se anestesia a la población para dificultar su percepción de los cambios en detrimento de sus intereses, pero precisos para el establecimiento del nuevo orden mundial que se pretenden llevar a cabo. 15. Degradar el ideal humano de la libertad frente al de lo que la ideología progre considera como el bien común, entre comillas. 16. Permitir, justificar y hasta financiar solapadamente la entrada masiva de inmigrantes económicos, principalmente musulmanes, rebeldes y opuestos a la cultura occidental, al continente europeo, instaurada por políticos progres entre los cuales ha destacado Angela Merkel en Alemania. Lejos de obedecer a motivos filantrópicos, lo que se procura con esta política es la disolución del sentimiento nacionalista de los pueblos europeos en un volumen superior de gentes carentes del mismo para poder, luego, proceder a la destrucción de las identidades nacionales, paso indispensable previo al establecimiento del nuevo orden mundial totalitario progre. 17. Promocionar y financiar la supuesta defensa de las minorías oprimidas. Esta es una estrategia evolucionada del principio del divide y vencerás ya aplicado por los antiguos romanos y posteriormente empleada por los revolucionarios franceses y marxistas para generar el odio de las masas campesinas o proletarias contra las aristocracias del pasado o los capitalistas de la era industrial. Pero, en este caso, a falta de manifiestas razones económicas, ahora basadas en particularidades sociológicas, raciales, de sexo, etc. Así es como actualmente la ideología progre se afana en promover y financiar toda clase de grupúsculos vociferantes de homosexuales, feministas, negros, indígenas, desiguales, maltratadas, ilegales, separatistas, comunistoides, antifascistas, y un largo etcétera, clamorosos del maltrato y la desigualdad que sobre ellos, ellas, elles, impone una mayoría hetero, machista, patriarcal, blanca, supremacista, racista, latifundista, colonialista, conservadora, misógina, xenófoba, centralista, fascista, etc. 18. Mantener a la población intimidada y confundida, amenazándola con catástrofes inminentes, siempre por culpa de su supuesto mal comportamiento.
En esta actividad los progres han conseguido ir creando, mediante invención, o mediante exageración, o mediante deformación, algunos mitos muy influyentes sobre las mentes ignorantes. El primero, creado mediante invención, ha sido el del cambio climático catastrofista, supuestamente causado por el aumento de las concentraciones del CO2 y del metano atmosféricos. En el caso del CO2 por culpa del uso de los combustibles fósiles como el carbón y los hidrocarburos para la generación de energía eléctrica y el transporte, y en el caso del metano por culpa de la ganadería para producir alimentos. El segundo, creado mediante exageración, ha sido el de la pandemia del COVID-19, como se la denomina en la jerga progre, que amenaza con la supuesta aniquilación de la humanidad por culpa de la resistencia del pueblo aún no aborregado a obedecer las superpuestas restricciones de la movilidad, de la reunión, del trabajo y de la vida normal, además de la inoculación forzosa de vacunas que conllevan riesgos evidentes de efectos adversos, de los cuales las empresas fabricantes, curiosamente, rechazan hacerse responsables y, para colmo, no protegen contra la infección por el virus, ni impiden su generación de nuevas cepas, ni mucho menos, lo erradican. El tercero, creado mediante deformación, ha sido el de la guerra de buenos contra malos, entre comillas, en Ucrania. Este conflicto está y seguirá siendo aprovechado como excusa ante el pueblo del evidente empobrecimiento progresivo al que está siendo sometido por las políticas necesarias para la imposición del nuevo orden mundial de los progres y que así puedan ocultar su culpa de la explosión en los precios de la energía, de la escasez creciente de los productos de primera necesidad, del rápido progreso de la inflación, del desempleo, etc., como causados por el intercambio de sanciones y contrasanciones económicas entre el Occidente, defensor de los buenos de la película, y la Federación Rusa, del malvado Vladimir Putin, en lugar del cortoplacismo, la incompetencia, la hipocresía, el nepotismo y la corrupción típicas de los gobiernos progres. En honor a la verdad, esta amenaza es, con mucho, la más peligrosa de las tres, porque, realmente, sí que podría llegar a ocasionarle inmensos daños a Europa, y también mundiales, en el caso de que degenerase en un conflicto nuclear entre la Federación Rusa, actualmente al mando del zar Vladimir, entre comillas, y la OTAN, desde siempre al mando de los USA, y que son, al presente, las dos superpotencias nucleares mundiales. 19. Reprimir mediante leyes liberticidas la disidencia de la fracción de la población que se resista al aborregamiento general deseado por la ideología progre. En el caso de España, esta directriz se está aplicando mediante la denominada Ley de la Memoria Histórica, inicialmente promulgada por Zapatero en el 2007 y remodelada y repotenciada por Pedro Sánchez en el 2022. Mediante su última versión, es un delito, penado con multas de hasta 150.000 euros, contradecir la versión oficial de la historia, el afirmar realidades históricas tales como que la Guerra Civil Española, acontecida entre julio de 1936 y abril de 1939, fue una consecuencia directa del caos y la barbarie roja, instauradas por el gobierno del denominado Frente Popular, una coalición de socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, elevada al poder mediante unas elecciones fraudulentas, celebradas en febrero de 1936. O que la banda ETA, por sus siglas Euskadi Askatasuna, que se hizo famosa internacionalmente a raíz del asesinato, mediante atentado con bomba, en diciembre de 1973, del almirante Luis Carrero Blanco, mano derecha, del ya por aquel entonces anciano general Francisco Franco Bahamonde, dictador de España desde 1939 hasta su muerte natural en noviembre de 1975, no fue otra cosa más que una organización criminal, comunista, separatista y terrorista que pudo perpetrar el 95% de sus atentados durante la actual democracia parlamentaria española, por causa de la incompetencia,
la cobardía y la inacción de los sucesivos gobiernos de los partidos UCD, PSOE y PP, y hasta el presente, cuando Bildu, el partido separatista vasco sucesor de la ETA, forma parte de la coalición de comunistas y separatistas que apoyan en el poder al gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez. El resultado de las tendencias anteriores se percibe como una progresiva disminución de las libertades y de la autonomía del individuo y un empeoramiento de la situación económica del ciudadano medio europeo. Este empeoramiento de la situación socioeconómica, en general, tiende a aumentar el malestar y el descontento de la población. Cuando esto pasa, es solo cuestión de tiempo para que la gente caiga en cuenta de que la gran mayoría de sus problemas colectivos tiene un culpable común: el Estado y las élites política, plutocrática y burocrática que lo controlan. A partir del ya mencionado cambio de ciclo causado por el final de la Guerra Fría, y hablando en términos generales, los partidos de la izquierda marxista, que tradicionalmente defendían al proletariado frente al gran capital, han ido mutando y nucleándose dentro del neomarxismo, uno de los 4 integrantes de la agenda progre. Los partidos socialdemócratas de centro-izquierda, que tradicionalmente procuraban por un equilibrio entre el proletariado y el gran capital, han ido mutando y acoplándose al globalismo totalitario y a la burocracia supremacista, 2 de los 4 integrantes de la agenda progre. Y los partidos social-cristianos de centro-derecha, que tradicionalmente procuraban por la defensa del gran capital, también han ido mutando y aliándose, principalmente, con la plutocracia hipermillonaria, el 4º integrante de la agenda progre. Como resultado de todo lo anterior, ha quedado un espacio vacío a la derecha del espectro político que ha sido rellenado enseguida por los partidos de la nueva derecha, de manera que la antigua división política entre izquierda y derecha ha pasado a ser una división entre progres y patriotas. Con los progres defendiendo los intereses de los neomarxistas, los plutócratas, los globalistas y los burócratas, y los patriotas defendiendo los intereses del pueblo llano tradicionalista. Es aquí, en este bando de los patriotas, en donde se ubica el partido Vox español. De acuerdo y como consecuencia de todo lo anterior, Vox es el partido defensor de los puntos de vista de la fracción patriota de la población española. Esos españoles nacidos dentro o fuera de España, sin distinción de razas, ni de sexos, ni de orígenes, pero sí de creencias, que aprecian a la hispanidad, la herencia de la presencia española en la historia europea y mundial, la lengua, la cultura, las tradiciones y, en general, la forma de ver el mundo y la vida de toda esa gente que a lo largo de los siglos vivió y murió dentro de la esfera de influencia de España en Europa y en el mundo. Estos españoles patriotas necesariamente se oponen frontalmente a la ideología progre que desprecia a la hispanidad, que defiende la denominada leyenda negra, inventada por los rivales y enemigos históricos de España, fundamentalmente ingleses, holandeses y franceses, y que propugna la desmembración de España para pasar a disolverse dentro de una mezcla de regiones más o menos gobernadas, bajo una Unión Europea globalista y burocrática, con base en Bruselas, y supuestamente legitimada por un Parlamento Europeo crecientemente controlado por la agenda progre. La razón de ser de Vox es defender los puntos de vista, las aspiraciones y los intereses conservadores y tradicionalistas de los españoles patriotas. El destino de Vox está, y estará, fundamentalmente, determinado por una sola disyuntiva. Si Vox se aferra y se mantiene fiel, y sin vacilaciones, a la defensa de la visión de España de los españoles patriotas, Vox sobrevivirá y persistirá durante muchos años en el futuro, porque siempre habrá españoles patriotas, mientras haya gente que habite en tierra española, y porque, además, Vox carece de rivales en su ámbito, a la derecha de la centro-derecha tradicional, dominada y monopolizada por el PP, por sus siglas de Partido Popular.
Por el contrario, si Vox cede a la tentación de tratar de modular sus posturas al aire de unas encuestas de opinión y siguiendo unos criterios electoralistas, entonces estará condenado a sufrir el mismo destino del Partido Ciudadanos, que surgió tratando de competir con el PP en la centro-derecha, pero que ha terminado fagocitado por el mismo PP. Así, de simple. Por otra parte, Vox nació en enero del 2014, como una escisión del PP, cuando éste traicionó a su electorado tradicionalista durante el gobierno de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018, cuando, habiendo obtenido una mayoría parlamentaria absoluta, incumplió sus promesas de regresar el gobierno de España a un camino del sentido común, derogando toda esa legislación tóxica que introdujo el PSOE del gobierno socialista de Zapatero entre 2004 y 2011. Tales como las leyes de la memoria histórica, la ideología de género y la de la violencia de género, y en cambio, no hizo nada al respecto. Rajoy prefirió argumentar que lo importante para su gobierno era solo la economía. Lo que consiguió, al final, fue una subida de los impuestos a niveles nunca antes existentes en España, un aumento de la deuda externa pública española, también a niveles nunca antes alcanzados por España, y bien por encima del 100% del PIB, por sus siglas de Producto Interior Bruto y, para colmo, una explosión del separatismo catalán, que llegó a la desfachatez de decretar, entre comillas, en el 2017, la secesión de Cataluña de España simultánea con un plebiscito fraudulento que había organizado al respecto. Al final, Rajoy fue desalojado del poder en el 2018, mediante una moción de censura organizada por el PSOE de Pedro Sánchez, debatida durante una sesión parlamentaria a la que Rajoy no asistió y que ha instaurado en España una continuación tóxica y progre del gobierno socialista de Zapatero, y hasta la actualidad. Entre las personas más destacadas de Vox, actualmente están Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Iván Espinoza de los Monteros, su esposa Rocío Monasterio, Ignacio Garriga y Juan García Gallardo. Santiago Abascal Conde es un vasco descendiente de vascos y de gallegos, nacido en Bilbao, provincia de Vizcaya, y criado en Amurrio de la provincia de Álava, y que ha estado dedicado a la política desde que ingresó en el Partido Popular en 1996 con 18 años, y trabajó asociado a la ya retirada dirigente madrileña Esperanza Aguirre, cuya pupila, Isabel Díaz Ayuso, preside actualmente la Comunidad Autónoma de Madrid. Cuando el Partido Popular decidió dejar de ser un verdadero partido de derechas para transformarse en uno progre de derechas, entre comillas, durante el gobierno de Mariano Rajoy, traicionando a su electorado tradicionalista, Santiago decidió buscar nuevos caminos en la política española, dándose de baja en el Partido Popular en el año 2013, siendo miembro fundador de Vox en enero del 2014 y alcanzando la presidencia del partido en diciembre del 2014. Santiago, o Santi Abascal, como suele llamársele en España, es, aún hoy en día, el presidente de Vox. Javier Ortega Smith es un abogado de formación y de profesión, nacido en Madrid, de padre español y madre argentina. Se estrenó en política en 1994 como candidato a europarlamentario por el pequeño partido Foro, asociado al Partido Centro Democrático y Social, el CDS de Adolfo Suárez, pero sin éxito. En 2012 ejerció de letrado de Santiago Abascal en el juicio en la Audiencia Nacional contra unos alborotadores que habían increpado y amenazado a Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Llodio años atrás. Fue miembro fundador de Vox en el 2014. En junio de 2016 participó en un acto reivindicativo en el que un grupo de activistas desplegaron una bandera de España en una ladera del Peñón de Gibraltar para reivindicar el retorno de la ciudad del Reino Unido a España. Ortega Smith accedió y huyó a nado para evitar cruzar la frontera del territorio británico de ultramar. Javier Ortega es el actual secretario general de Vox desde el 2014. Se le considera el número 2 de Vox, por detrás del presidente Santiago Abascal.
Javier se ha caracterizado por su oratoria directa, dura y a veces incendiaria, por lo que se ha visto envuelto en más de una polémica. Iván Espinosa de los Monteros es un economista y empresario de formación, sobrino bisnieto de Eugenio Espinosa de los Monteros, militar y diplomático de la familia monárquica, del conglomerado de 4 familias políticas que fueron el núcleo del gobierno durante la dictadura de derechas del general Francisco Franco entre 1939 y 1975. Iván no era inicialmente político sino profesional libre. Iván y su esposa, Rocío Monasterio, se relacionaron con Santiago Abascal y Javier Ortega en el 2012, con motivo del juicio de Santiago Abascal antes mencionado, y desarrollaron a partir de entonces una amistad cercana para llegar a constituir el grupo central de Vox. Iván es actualmente el portavoz parlamentario de Vox en las Cortes españolas. Rocío Monasterio es una arquitecta de familia cubana y española. Al igual que su marido, Iván, no era inicialmente política, sino profesional libre. Rocío se inició en la política mediante la Plataforma por las Libertades, entidad dedicada a combatir la ideología de género, entre comillas, y el Foro Generación del 78, una asociación de debates sobre temas políticos, económicos, culturales e internacionales, integrada por jóvenes profesionales. Rocío es actualmente la portavoz de Vox en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Ignacio Garriga es un odontólogo, profesor universitario y político de derechas español. Nacido en Barcelona, Cataluña, de padre español y madre española, de origen ecuatoguineana. Ignacio militó en el PP entre el 2005 y el 2010. Ingresó a Vox en el 2014. Ignacio fue diputado en las Cortes Generales Españolas, por Barcelona, entre el 2019 y el 2021. Actualmente, es el cabeza de lista de Vox en el Parlamento de Cataluña por Barcelona. Juan García Gallardo es un joven abogado y político de derechas español. Nacido en Burgos, de Castilla y León. Se afilió a Vox en el 2021. Fue cabeza de lista por Vox en la circunscripción electoral de Valladolid, para las elecciones anticipadas de febrero del 2022, a las Cortes de Castilla y León. Actualmente, se desempeña como vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Juan ha sabido moverse bien y deprisa, y es uno de los mayores valores de Vox, de cara al futuro. Entre los logros más importantes de Vox se cuentan: el conseguir 12 escaños en el Parlamento de Andalucía, en diciembre del 2018, y aumentar a 14 escaños en junio del 2022. Conseguir 24 escaños en las Cortes Españolas, en abril del 2019, y aumentar a 52 escaños en noviembre del 2019. Conseguir 11 escaños en el Parlamento de Cataluña, en el 2021, y un escaño por Álava, en el Parlamento del País Vasco, en el 2020. Conseguir 12 escaños en el Parlamento de Madrid, en el 2019, y aumentar a 13 en el 2021. Conseguir 13 escaños en el Parlamento de Castilla y León, en el 2022, y colocar como vicepresidente a su afiliado, Juan García Gallardo. Y a ser el partido más votado en la ciudad autónoma de Ceuta en el 2019. Hoy en día, Vox es la tercera fuerza política española, detrás del PSOE y del PP, que se han estado intercambiando los puestos primero y segundo desde 1982. El caso de Ceuta es interesante, porque, pese a ser, junto con la ciudad autónoma de Melilla y las Islas Canarias, objetivos para ser fagocitados por Marruecos en un probable futuro, Vox no ha podido hacerse con el gobierno de Ceuta, la que está gobernada por el PP, aliado con todas las facciones comunistas, del PSOE, y musulmanas, pro-marroquíes, locales. Es decir, toda esa gente, progre o musulmana, a la que no le importa el destino de Ceuta o que, descaradamente, aboga y actúa en favor de la anexión de Ceuta por Marruecos. Como ya se ha dicho,
Vox es un partido joven, representante en España de la nueva derecha patriota europea, que ha podido sobrevivir y luego crecer bastante rápidamente hasta aproximarse al 18% del electorado español. Sin embargo, consideramos que su etapa de crecimiento rápido está llegando a su fin, porque su tamaño e influencia ya han despertado la suficiente alarma entre los partidos progres españoles, principalmente el PSOE y el PP, y también Podemos. Los que, de ahora en adelante, van a hacer todo lo que puedan por detener su crecimiento, reducir su tamaño y, si pueden, deslegitimizarlo e ilegalizarlo para destruirlo. Esto significa que la etapa romántica, entre comillas, de la existencia de Vox toca a su fin y que su dirigencia tiene que comprender que se inicia una nueva etapa en la vida del partido. Esta etapa va a ser mucho más prolongada y sin un final predecible en la actualidad. Durante ella se sufrirán altibajos, avances y retrocesos, victorias y derrotas, se ganarán lealtades y se sufrirán traiciones, se conseguirán aciertos y se cometerán errores. Si los dirigentes de Vox quieren que el partido llegue, algún día, a poder gestionar el cambio de rumbo que desean y prometen para España, tienen que hacerse a la idea de que Vox es un proyecto a muy largo plazo. Que van a tener que esforzarse continuamente durante décadas, insistiendo sobre ciertos principios fundamentales que no se podrán jamás abandonar. Y de que el enemigo al que se están enfrentando es uno enorme y temible. La agenda progre, la que pretende imponer el nuevo orden mundial. El tema se complica mucho más dada la marcada decadencia europea, que la está convirtiendo en una mera sirvienta, sumisa, de los intereses geoestratégicos de los USA, que a su vez se encuentran enfrascados en una feroz pugna global contra una China, a la que se le ha aliado una Rusia, por culpa de una política contraproducente de los USA en Ucrania. Mientras una India observa expectante los acontecimientos a la espera de saltar a la contienda con la esperanza de desbancar e imponerse al agotado ganador de la pelea. En este juego de suma cero, no se debe esperar piedad para nadie. Entre los principios a los que tiene y va a tener que ceñirse, Vox, están. 1. Vox tiene que seguir gritando a los cuatro vientos las verdades difíciles que nadie más quiere decir. Se moleste quien se moleste y se ofenda quien se ofenda. Porque en España, para hipócritas y traidores, ya tenemos al PP, para ladrones y corruptos, ya tenemos al PSOE. Y para chiflados tóxicos, ya tenemos a Podemos. 2. Vox tiene que seguir advirtiendo que los que no quieran, o se incomoden, o se asusten con hacer lo que hay que hacer, que mejor no voten por Vox. Mejor que los falsos derechistas, los no convencidos, los débiles de corazón y los cobardes se marchen del partido y no vuelvan. 3. Vox tiene que seguir advirtiendo que cuando lleguen al poder van a menear bien a la mata para desprender a tanto parásito chupón. Es preciso combatir a fondo la plaga del clientelismo y la duplicación autonómica de funciones en la administración de España. La burocracia española debe de estar integrada, exclusivamente, por funcionarios profesionales de carrera que hayan superado, con éxito, una oposición del Estado. 4. Vox tiene que identificarse con, y nunca desviarse, de su camino patriótico inicial. Primero, los intereses de España. Segundo, los intereses de España. Y tercero, los intereses de España. Porque, diga lo que diga la triple M progre, y toda esa masa aborregada, decadente y oportunista que la escucha, y que no va a votar, jamás, por Vox, siempre quedará ese 20% patriota que lo va a apoyar. Mejor pisar roca firme antes que aventurarse en arenas movedizas. La tarea de Vox tiene que ser la de cambiar la mentalidad decadente del pueblo español. Va a ser difícil. Va a requerir un largo tiempo. Aunque algunos traten de silenciarlo y otros intenten ocultarlo con burda propaganda, la situación que hoy afronta la mayoría social de nuestro país es realmente dramática.
Estamos aquí porque queremos otra democracia, no una dictadura de partidos. Se han mezclado con las grandes corporaciones económicas en una concupiscencia obscena. La inflación ha acabado con los ahorros que tanto costó guardar a las familias. Los precios de los bienes de primera necesidad y de los suministros se han disparado. Los españoles no llegan a fin de mes. Por fin hay una fuerza política que les puede representar de verdad. Porque nos han escuchado decir en las tribunas lo que ellos decían en las sobremesas. Vox es más que un partido político. Vox está siendo un movimiento de reacción cultural. No tenemos ningún tipo de vergüenza a reivindicar los símbolos, que no tenemos ningún tipo de vergüenza a reivindicar lo que hicieron nuestros mayores. Estamos aquí para hacer lo que otros no se atrevieron, no se atreven y no se atreverán a hacer nunca. Porque si nosotros defraudamos a toda esa gente, tendríamos que ser castigados con más dureza que los corruptos, que los traidores y que todos esos que han llevado a España al abismo. Un Estado con un solo gobierno, con un solo Parlamento. A esa ideología de género perversa y a ese feminismo enloquecido. Es un drama que nos podamos permitir sacrificar a 100.000 niños todos los años en España. Hay una ideología política extremista que es el animalismo. Está adquiriendo unos tintes verdaderamente agresivos. Lo que hay que hacer es defender la libertad para poder cazar. Que Vox es una fuerza política que pide un endurecimiento del Código Penal y que pide la cadena perpetua sin ningún tipo de revisión. A los españoles no se les puede imponer una memoria, que están absolutamente hartos de este debate infecto. Si un español es asaltado en su casa y ve cómo amordazan a su familia, cómo intentan violar a sus hijas, tiene derecho y tiene el deber de defenderlas y no de esperar a que llegue la policía. El islamismo fundamentalista pretende la colonización de Europa y la recuperación de Al-Ándalus, la conquista de España. Y mientras todo esto ocurre, continúa el expolio fiscal que sufren fundamentalmente las clases medias y populares. Si hoy hay corrupción, esa es la corrupción de aquellos que nos quieren robar no solo el dinero, sino nuestra propia tierra. Y muy especialmente los dirigentes políticos nacionalistas catalanes también deben verse obligados a respetar la ley, que es lo que no ha ocurrido en España en los últimos 30 años. Disfrutamos con la desesperación de los medios de comunicación. Lo que vosotros tenéis es mucho más criterio de todos esos que se tragan las mentiras manufacturadas que salen de tantas radios, de tantas televisiones, y que no van a venir los progres, ni de los partidos, ni de los medios, a decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sentir y cómo tenemos que hablar. Esa mordaza progre, que en algunos casos es un burka islamista, que pretende que nos avergoncemos de las cosas normales, de amar a nuestra familia, de amar a nuestra patria o de tener un sentimiento religioso, los que lo tengan, se va a caer para siempre. Este panorama no es fruto de la casualidad. Hay culpables. Los españoles padecen hoy un gobierno ajeno a sus preocupaciones cotidianas. Y no solo el gobierno. Por desgracia, también son los medios, los sindicatos comprados, la patronal, los lobbies energéticos y algunos bancos. Bel Poasson.